un pasaje que está en 1 Corintios 15, ese 1, que dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Esto lo escribe el apóstol Pablo, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Hoy estamos acá virtualmente reunidos para recordar este Evangelio y también hacerlo no solamente en memoria, sino anunciando la venida de Jesucristo como dice la palabra. Así que vamos a dar comienzo a esta reunión, vamos a orar y después los hermanos que tienen designado himnos o participaciones van a estar compartiendo y llevando adelante su participación. ¿Querés orar, Juanpa, para empezar la reunión? Sí, vamos a orar. Amado Dios y Padre, te agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos da, Señor, ahora a través de estos medios tecnológicos, para reunirnos al nombre del Señor Jesucristo y poder, Señor, en esta hora celebrar esta cena del Señor, obedeciendo, Señor, tu mandato de hacer memoria de ti. Y, Señor, queremos hacerlo con un espíritu humilde, sabiendo que has muerto por nuestros pecados para limpiarnos y restaurarnos, para hacernos, Señor, hijos tuyos y darnos la posibilidad de entrar en tu presencia con confianza para alabarte y adorarte, Señor, en esta hora. Te pedimos que estés guiando esta reunión con tu Santo Espíritu y que podamos, Señor, alabar, adorar de todo corazón, también escuchar de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, yo si no tengo mal la guía de la reunión, y vamos a empezar cantando un himno. ¿Sí? ¿Escuchan? Sí. Y bueno, vamos a cantarlo cada uno en su casa, el himno 253, perdón, y que dice que en todo tiempo alabaré el nombre de Jesús, las glorias de mi Redentor, los triunfos de su cruz. Y aún en estos tiempos difíciles, qué bueno que podamos tener en nuestros corazones el deseo de adorar y de exaltar a nuestro Salvador. Y la otra estrofa dice: escondedero del turbión, sombra del calor, habiendo padecido él es mi consolador. Y si bien podemos estar pasando por diferentes circunstancias, muchas conjeturas, algunas ciertas, otras no tanto, pero lo importante es que podemos nosotros poder tener la paz que solamente nuestro Salvador da, que es nuestra roca inconmovible, y que también, como decía el Señor Jesucristo, aquel que oye mis palabras y las hace, será como esa casa firmada sobre la roca, que vendrán lluvias, vendrán tormentas, vendrán tempestades, pero la casa prevalecerá porque está sobre el cimiento firme. Y el Señor Jesucristo es nuestro cimiento firme, de nuestra fe, nuestra esperanza eterna, de que un día estaremos en los cielos con Él. Ahora separados físicamente en nuestros hogares, pero espiritualmente unidos por la gracia de Jesucristo y por su Espíritu Santo, y hoy podemos estar exaltándole. Así que
les invito a que en cada uno de nuestros hogares estemos entonando este himno para que podamos poner nuestra confianza en Él y decir, como dice al final, tal es mi amado Jesucristo, que dio su vida por nosotros, y el Dios Padre que nos amó de tal manera, y a este yo he de ensalzar y amar, aún en las diferentes circunstancias, pero siempre poniendo nuestra fe y nuestra mirada en Jesucristo. Y en esta mañana que estamos recordándole, estar exaltando su nombre. ¿Va a haber música? Sí. Hermanos, quería comentarles algo antes de comenzar, y tiene que ver con la organización de la Cena del Señor en el día de hoy. Los hermanos de la familia Isaac van a conducir las alabanzas, por eso lo que les voy a pedir es que apaguen sus micrófonos, porque quizás cuando estemos alabando, por el tema de la tecnología, llegue tarde el sonido y se produzca una confusión en cuándo tenemos que empezar las estrofas y cuándo se terminan. Entonces, dejemos que los hermanos de la familia de Isaac nos conduzca en el tema de la alabanza, y nosotros cerremos los micrófonos y cantamos en casa, y cada uno después va a tener su tiempo, ya está designado, tanto de la lectura bíblica como de los himnos y las oraciones. Así que les pido que cerremos los micrófonos, así que los hermanos nos van a conducir, nosotros cantemos en nuestros hogares, y aquellos que tienen la responsabilidad de pedir himnos, orar o leer la palabra, van a abrir el micrófono en el momento que sea necesario. Adelante, Mati. Sí. Ahí. En todo tiempo alabaré el nombre de Jesús. Las glorias de mi Redentor, los triunfos de su cruz. Mi espíritu se alegra en él, mi Dios y Salvador. El escogido de 10,000, el Cristo del Señor. Pontífice, profeta y rey, pastor y amigo fiel, cimiento estable de mi fe, mi todo yo hallo en él. Escondedero del turbión y sombra del calor, habiendo padecido él, es mi consolador. Es luz y guía, escudo y sol, que gracia y gloria da. Tal es mi amado, y a este yo he de ensalzar y amar. Bueno, yo quería compartir un pasaje de la Biblia en Salmos capítulo 24, este tiempo donde vemos la situación, y este salmo nos puede dar la calma, la tranquilidad de que tenemos a un capitán que nos guía en este bote, en este barco, y en el cual podemos estar seguros. El pasaje que lo
que les quiero compartir es Salmo capítulo 24, que habla acerca del Rey de Gloria. Dice este Salmo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Que podamos esta mañana adorar a nuestro Dios y confiando que tenemos a este Dios que fundó la tierra, que es de Él. Todo lo que hay fundó y lo firmó, dice, sobre los ríos. Y podemos confiar en Él solamente aquellos que hemos sido limpios por su sangre preciosa vertida en la cruz. Esta mañana podamos considerar esto y vamos a alabar a nuestro Dios también con el himno 240. Himno 240 dice: Abba Padre, te adoramos en el nombre de Jesús, Dios y Padre te llamamos, hechos hijos de la luz. Ya del juicio libertados por la sangre del Señor, y por Él reconciliados disfrutamos de tu amor. Alabemos con este himno 240. Por tu gran solicitud,
gozamos, claro dan a comprender que tú encuentras complacencia en mostrarnos tu favor, y por tal benevolencia te alabamos con fervor. Juan Pablo. Sí, ¿me están escuchando? Hola, ¿me escuchan? Te escuchan lejos, Juan. Juan Pablo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ahí está. Bueno, vamos a orar. Amado Dios y Padre, te agradecemos, Señor, en esta hora la posibilidad que nos da, Señor, de estar en tu presencia. Y como acabamos de cantar, Señor, tu bondad para nosotros es grande. Te alabamos y queremos seguir alabándote, Señor, ahora con este himno que vamos a cantar de todo corazón, por tu bondad para con nosotros. Y queremos hacerlo, Señor, con sumo gozo, sabiendo que nos amaste con profundo amor y nos restauraste, oh Dios y Padre. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El himno 459, hermanos, es el que elegí para que continuemos alabando. 459. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Vamos a cantar este himno que dice: de tal manera me amó, de tal manera me amó, Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De
tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Hermanos, me gustaría que cantemos también el himno 347. Himno 347. Dice la primera estrofa: crucificado fue mi Salvador, mis pecados, Cristo el Señor. El Señor Jesús sufrió la cruz, ese fue su objetivo. Como Cordero de Dios vino a dar su vida por todo el mundo. Pero no solo quedó en una tumba, sino que, como dice el coro, desde la tumba subió. Sí, Él resucitó. Y hoy está vivo y alabamos a un Dios que está vivo, así que por eso les invito a cantar el himno 347. Crucificado fue mi Salvador, por mis pecados Cristo el Señor. Desde la tumba subió, sin triunfante resucitó, para siempre ya dominio sobre el mar, con los santos tiene gloria celestial, triunfó, triunfó, aleluya, él triunfó. Inútil la prisión del Salvador, vana la detención de mi Señor. Desde la tumba subió, sin triunfante resucitó, para siempre ya dominio sobre el mar, con los santos tiene gloria celestial, triunfó, triunfó,
aleluya, Él triunfó. La muerte ya venció, Cristo el Señor, la salvación nos dio, el Redentor. Desde la tumba subió, sin triunfante Él resucitó, para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tiene gloria celestial, triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. Bueno, les invito, hermanos, vamos a leer un pasaje en la Escritura, en el Evangelio según San Mateo, muy conocido, capítulo 12, versículo 14. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, comenzamos del versículo 14. Dice así la palabra de Dios: salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Bueno, después vamos a ir leyendo. Lo que vemos aquí es que, bueno, estaban enfurecidos los fariseos por la evidencia contundente de los milagros. Salieron para tener una reunión contra él para destruirle. Lo que más les preocupaba era que con las obras que él hacía, opacaba a ellos, sino que sus enseñanzas eran opuestas al orgullo y a los intereses mundanos de ellos. Pero ellos querían aparecer como sumamente preocupados por el quebrantamiento del día sábado, lo cual era, según la ley, un crimen que merecía la pena capital. Celebraron una reunión para destruirle, querían darle muerte a aquel que vino a dar vida y a darla en abundancia, como dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Qué enojo tan grande tenían para con él, como alguien indeseable, como un problema para el país, a quien era la mayor bendición y la gloria de su pueblo Israel, como dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 32. En esta ocasión, Cristo se apartó de allí para esquivar no el trabajo, sino el peligro, puesto que su hora no había llegado todavía, como dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 45. Podría haberse escondido o marchado milagrosamente, pero él escogió el medio más común, el de huir, y se retiró a otro lugar. También en esto se humilló al hacer que lo que hacen Este es un resultado de la búsqueda. todos los que no tienen otro medio, otro medio para defenderse, y nos dio ejemplo con su conducta de lo que él mismo ordenaría a los suyos cuando os persigan en una ciudad, marchaos a la otra.
aunque el Señor se apartó, no dejó de hacer el bien, porque en el verso 15 dice que sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. Para él era un honor y para la gracia de Dios evangelizar a los humildes y proveerles sanación, aunque a los fariseos les preocupaba por hacer el bien, él continuaba haciéndolo, aunque les encargaba rigurosamente que no lo descubrasen. Y aquí encontramos el por qué o el para qué en el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien, el versículo 18 dice, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y en los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Que nuestro Salvador era el siervo de Jehová, de Isaías 42, el mismo siervo de Jehová era en primer lugar Israel. Pero aquí, como en Oseas 11:2, vamos a leerlo, Oseas 11:2. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateos 2:15. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquella profecía de Oseas se cumple acá y dice aquí el evangelista Mateo de que sucedió esto con Jesús para que se cumpliese lo que había dicho el profeta. Israel sirve de tipo al Mesías. En otros lugares, como en Isaías 52:13, no lo voy a leer porque es demasiado extenso, pero léanlo ustedes de Isaías 52:13 hasta el final, donde habla acerca de las cosas que le iban a suceder, y está hablando directamente del Mesías. El pueblo de Israel, ellos entienden que se está refiriendo a ellos, a Israel propiamente dicho, pero Israel aquí es tomado como tipo del Mesías. Y Isaías 53, que lo conocemos bastante bien, Israel se pierde de vista y solo el Mesías ocupa toda la perspectiva. El término griego que traduce el hebreo hebeo es país, igual a hijo o siervo. En este sentido, ha de traducirse aquí lo que dice, como dice en Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad.
Y también versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Capítulo 4, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y el verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Nadie mejor siervo que Cristo, cuyo alimento era hacer la voluntad del Padre, como dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 34, y que acabe su obra. Por eso Él es el siervo de Jehová que el Padre ha llamado y que lo ha ungido y lo ha enviado al mundo. Dice aquí mi siervo, a quien es escogido. En el libro de Hebreos dice que Dios le preparó cuerpo y lo envió al mundo. Y en el Evangelio, según San Mateo, nos dice que fue por obra del Espíritu Santo, que fue engendrado en la Virgen María. Y bueno, Dios lo ha escogido. Es mi amado en quien se agrada mi alma. Tiene contentamiento Dios de él. Y todos conocemos el pasaje que dice, este es mi Hijo amado en quien tiene contentamiento. Pero cuánto, mi hermano, contentamiento nos trae a nosotros, al alma nuestra, la obra perfecta que Cristo consumó a nuestro favor en el Gólgota. Cuánta bendición trae, y trae satisfacción al alma sedienta y hambrienta de todo ser humano. Dice, pondré mi espíritu sobre él. Y cuando Jesús se bautizaba, recordamos que hubo una voz del cielo, ¿no es cierto? Y que dice, descendió el Espíritu Santo sobre él. Y bueno, en Jesús fue derramado su espíritu. Esta es como una promesa que hace Dios que iba a hacer con Jesús, iba a poner su espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. O sea que dos cosas. Una de las cosas que iba a suceder es que iba a poner, el espíritu iba a venir sobre él, no en medida, sino en abundancia, como dice en Isaías, completo en toda su plenitud, para traer bendición a todas las personas que se acercan a él confiados. Y otra promesa, que su obra iba a tener éxito, ¿no es cierto? Iba a anunciar, y a los gentiles anunciará juicio, iba a anunciar a los gentiles juicio, o sea, iba a hacer conocer su palabra, su consejo, y muchos de las personas iban a tener un vuelco en su vida a la obediencia de la palabra de Dios, al consejo de la palabra de Dios, y sus vidas iban a ser atraídas por la palabra de Dios, y lo vemos. ¿Cuántas personas en la faz de la tierra son atraídos por el consejo de la palabra de Dios y están viviendo vidas, procuran vivir vidas conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña? Y el mensaje iba a llegar hasta los gentiles. Y dice la palabra que no iba a estar contendiendo ni gritando, ni nadie oirá su voz en las calles. Hay grupos, personas, yo he escuchado y conozco acá en Argentina, y también dice que en otros países, que tienen como forma de hablar, que comienzan hablando normalmente, pero cada vez que van hablando van levantando más su voz para ir prevaleciendo sobre lo otro. Jesús
no hacía esto. Él era suave y era como el rocío que cae sin hacer ruido, ¿no es cierto? De la mañana que cae sin hacer ruido. Su voz era suave, su hablar era suave. En algún momento dice que alzó su voz y dijo algo cuando tenía que hacer, pero no, él era suave. Y hablaba a las personas y les hacía entender el consejo y no andaba gritando por las calles como lo había hecho Juan el Bautista. Juan el Bautista desde el frente le gritaba a Herodes las cosas que él estaba haciendo y que no eran lícitas, pero Cristo, el Cordero de Dios, era manso. Y así anduvo durante todo su peregrinar aquí en la tierra. La caña cascada y el pábilo que humea no despreciará. ¿A quién le interesa una pajita rota? A nadie. La pisamos nosotros, terminamos de romper, la quemamos. O el pábilo, aquella mecha que está humeando por falta de aceite, ¿a quién le interesa? Algunos dicen que es figura de Israel, que a pesar de que son muy pocos, pero hay algunos que se acercan a Dios. Pero también, hermanos, esto lo podemos ver con nosotros mismos, porque el Señor no nos ha despreciado. Y aún con sus discípulos al comienzo, muchos no creían en Él y dudaban, pero sin embargo el Señor no los despreció, sino que le dedicó tiempo y le fue enseñando su palabra, le fue guiando hasta el día en que se entregó por nosotros en la cruz, y después vemos lo que fueron sus discípulos y el vigor que tomaron, y así nosotros también. Muchas veces cuando recién empezamos en la vida cristiana, tenemos un montón de dudas y objeciones y no entendemos un montón de cosas, pero el Todopoderoso con su Espíritu nos ayuda y nos va haciendo entender la verdad. Vamos descubriendo una cosa aquí, otra cosa allá, en la medida que vamos leyendo la palabra. Van teniendo conexión y vamos teniendo consejo y vamos encontrando la guía para nuestras vidas. Y nuestro ser se va fortaleciendo en el Señor y va creciendo y podemos llegar a ser un pueblo fuerte en el Señor. Él no despreciará aquella vida que está arruinada quizás por el pecado, o aquella persona que es carente casi de fe, como dijo aquel hombre, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, ¿no es cierto? Él no desprecia eso, sino que lo toma y hace de esa persona una obra para gloria y honra de su santo nombre. Lo ha hecho con nosotros, lo cual tenemos que, hermano, alabar y glorificar al Señor hasta que saca a luz victoria, y eso hace con nosotros, y lo sacará a luz victoria, y un día Cristo ha de venir y ha de ver todo el mundo entero, ha de ver cómo Él obra, y va a sacar a luz victoria, va a traer a juicio a todos aquellos que despreciaron su consejo y despreciaron la obra que Él consumó en la cruz. Y sacará a luz las obras que cada uno ha hecho, y sacará a victoria a juicio. Y los hombres dirán que Él es veraz, que sus juicios son verdaderos y son reales, ¿no es cierto? Él traerá bendición a la gente, a aquellos que han confiado en Él. Y dice al final, en su nombre esperan los gentiles. Qué bendición, hermano, que hemos recibido todos nosotros de parte de Él. Pueblo que no conocía, que no le conocía, que no conocía las cosas de Dios, ha sido hecho pueblo suyo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, privilegio de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, cuando partamos el pan y cuando tomemos el vino, recordemos que su obra en la cruz hizo posible aquello que para nosotros era imposible.
de ser hechos cercanos y amados por medio de la obra de Jesucristo al Padre. Alabemos a Dios, recordemos que su cuerpo es símbolo, el pan es símbolo del cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros en la cruz. Y cuánta bendición nos ha traído. Recordemos cuando tomemos el vino, que es el símbolo de la sangre de Cristo que fue derramado para limpieza de nuestros pecados. Y fue sellado, y con su sangre Cristo selló un nuevo pacto sin igual, en donde aquellos que no teníamos esperanza, se nos abrió una esperanza gloriosa, eterna. A Él sea la gloria. Amén. Oremos por el pan. Padre Celestial, gracias, Padre, por el sacrificio de Jesucristo. Gracias porque a través del sacrificio gozamos de un nuevo pacto que primeramente, Padre, era para el pueblo de Israel, pero se abrió por la gracia para nosotros. Padre, al pensar en este pan recordamos los sufrimientos del Señor Jesucristo, cuánto le costó al Señor llevar nuestro pecado, Padre. La ira de Dios tuya cayó sobre Él. Y Padre, entendamos, Padre, con este pan y recordar la magnitud de nuestro pecado y cómo el Señor logró la salvación para nosotros. Bendice este pan, Padre, que es figura de ese cuerpo. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pablo. Francisco tiene... Vamos a hablar por el vino. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos por este medio bendecir este vino, Señor, que representa tu sangre. Bendice a los hermanos que estamos conectados. Te pido que bendigas también a los hermanos que no pudieron, Señor, pero que están, Señor, pensando en estos momentos que estamos reunidos para celebrar la cena del Señor como acostumbrábamos, Señor, a hacer unidos, pero esta vez, Señor, cada uno en casa. Te pido que bendigas este vino, Señor, que represente este nuevo pacto, Señor, y que tú estipulaste, Señor, este pacto, Señor, también que a través de los tiempos lo estamos haciendo, Señor, de generación en generación. Te pido, Señor, que al tomar que este vino, Señor, santificamos tu nombre y bendecimos, Señor. Bendice este vino y te damos gracias en Jesucristo, tu Hijo. Amén.
Se escucha. Poquito, pero se escucha. Sí, decime. A ver, ahí. Sí. Bárbaro. Bueno, en este momento nosotros usualmente oraríamos por la ofrenda y quiero orar por la ofrenda para todos aquellos hermanos que están en comunión, que nosotros en este momento damos, así que por la imposibilidad que tenemos de juntar la ofrenda, si los hermanos quieren separarlo de hoy y tenerlo aparte, yo voy a orar por la ofrenda, y si lo quieren hacer por el medio del cajero, como dijo Rubén en el grupo, también lo pueden hacer, por supuesto. Entonces voy a orar por las bendiciones que el Señor nos da y por la ofrenda que vamos a ir separando para la obra del Señor. Oramos. Amado Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por todas tus bondades para con nosotros, por tu gracia, Señor, que tiene muchas formas, como dice tu palabra, y también, Señor, te agradecemos por habernos sostenido hasta este momento. Señor, pese a las circunstancias, Señor, que se están dando en nuestro país, nosotros nos unimos y nos gozamos en que tenemos un Salvador tan grande, quien es nuestro Señor y nos provee. Y de lo que tú, Señor, nos provees, separamos para tu gloria y honra, para que tu nombre sea conocido en este tiempo y en este lugar, y más allá de las fronteras, Señor, a través de la ofrenda para los misioneros, a quienes te pedimos que bendigas en esta hora, y te agradecemos a Dios por la abundancia con que nos provee el Señor cada día. Te pedimos que bendigas esta ofrenda que vamos a separar, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Hay pocos anuncios, pero bueno, son importantes. La situación en nuestro país va a continuar así por algunos días, según lo que el gobierno está organizando. Esta cuarentena va a continuar. Nosotros, no depende de nosotros el poder volvernos a reunir, sino depende de vernos cara a cara, en el local de reuniones, sino que depende de lo que el gobierno determine. Estamos contentos de poder estar juntos en este espacio que habilitaron. Yo quiero agradecer a los hermanos que hoy nos recibieron en la alabanza, también a Blanca, que estuvo administrando este espacio virtual, a Mieta, que estuvo en el teclado también, a los hermanos que estuvieron participando esta mañana, que el Señor nos bendiga. El miércoles, si el Señor lo permite, vamos a volver a tener la reunión de acción para que lo tengan en cuenta los hermanos, los jóvenes. Nati, ayer se reunieron. Sí. Sí, ayer nos reunimos a las 19 horas, a las 7 de la tarde, y estamos haciendo un estudio sobre a las 8, perdón, la costumbre de las 7. Y estamos haciendo un estudio sobre los atributos de Dios, y después del estudio abrimos como un tiempo a debate o preguntas y respuestas y participación de todos los chicos. Así que muy lindo. Qué bueno, qué bueno. Por eso yo sé que también las hermanas
y hermanos que forman parte de la escuela bíblica dominical están con actividades. ¿Quiere alguna de las hermanas contar algo de lo que hemos visto en el grupo de WhatsApp estos días? ¿Cómo ha sido la experiencia? No sé, Nancy, Patricia, no sé si está Dana, si está Delia también ahí. Claro. ¿Quieren compartir algo de la experiencia de esta semana en cuanto a trabajo con chicos? Con los nenes de Luminares se armó un grupo de WhatsApp y todos los días reciben un devocional y los días domingos reciben la clase que hubiesen recibido si estaríamos en la iglesia. Los chicos comparten los trabajitos y bueno, tenemos una conversación con los padres, con los niños, muy lindo, la verdad es muy lindo. ¿Alguna experiencia, algo que compartir que les llamó la atención o que, bueno, agradecieron al Señor por eso? Ángela Sánchez contó que su nietito se levanta todas las mañanas y pregunta cuál es la actividad del día. Benjamín, que no estaba yendo a la escuelita, está muy animado. Después, Julie Vileto está mostrando las actividades que hace con Maxi, que son hermosas, un trabajo hermoso. No sé si Dana o Miss Delia quiere decir algo, porque estoy diciendo todo yo. Están las chicas trabajando un montón con las clases. Nancy o Miss Delia, ¿quieren comentar algo? ¿Quieren comentar alguna otra experiencia? Bueno, por mi parte, la verdad que todo lo que estoy viendo es la primera vez que estoy haciendo esto para la iglesia y veo realmente lo que está haciendo. A pesar de que no nos podemos congregar físicamente, se puede ver, digamos, que los padres, inclusive los que no se congregan por ahí seguido, ¿no? Está ayudando, digamos, también a esos padres que por medio de sus hijos puedan, digamos, acercarse un poquito más a la palabra. Bueno. Eso es lo que puedo compartir. Y, no sé si hay algún otro grupo a ver, ahí la veo a Eva. La clase de los pistis también estuvimos haciendo actividades. La semana pasada estuvieron trabajando conmigo los chicos, hicieron una manualidad porque arrancamos estudiando Génesis y el primer capítulo me tocó dar a mí y les mandé un audio de la clase del domingo y en la semana actividades por el Gmail. Y ellos me contestaban y hacían las actividades y me mandaban fotos de sus trabajos prácticos y fotos de las manualidades. Y esta semana, bueno, le tocó a hockey y sigue después dando la clase Nico. Así nos separamos pero estuvo bueno porque los chicos pudieron participar y realizar las tareas y me mandaban las fotos de las actividades. Bueno, Dios te bendiga. Hay que ponerse en las pilas de eso. Y situaciones que nos tenemos que adaptar a esta situación de cambio. A veces nos sucede que nos es difícil meternos en la tecnología y nos causa un poquito de tensión esto de estar siendo filmados o ida y vuelta a través del internet. Pero bueno, son los recursos que ahora tenemos, son las herramientas que nos ayudan a llegar a nuestra comunidad, al grupo de la iglesia, y bueno, tenemos que utilizarlo. Yo por mi parte les cuento que, bueno, soy el administrador de la página de Facebook de la iglesia, y en estos últimos días subimos un estudio que se compartió, que Eugenio compartió, lo subimos a la página de la iglesia. También Jorge subió un video de un mensaje de él, y en estos últimos días he sentido la necesidad de compartir la palabra en la página
de la iglesia. Entonces, como sé que la página de la iglesia la ven varias personas, porque tienen casi 700 seguidores la página de Facebook. Y son personas que a veces son creyentes y otras no las hemos visto nunca. Entonces, los mensajes que estoy preparando básicamente son de ánimo, de consuelo y evangelístico. Tratan de ser eso, tratan de ser alrededor de 40 minutos. La primera parte es una parte de oración, oramos por las muchas necesidades que el pueblo de Dios tiene, y después se termina con un mensaje que tiene que ver con ánimo para los creyentes en medio de esto, y también un cierre evangelístico. Así que también quería compartirles eso si desean escucharlo a las 9 de la noche, por el tiempo de la cuarentena. Después se va a hacer insostenible, ¿no? Seguir con esto cuando estemos de vuelta en el trabajo. Pero bueno, no sé si hay algún otro comentario, Rubén. Sí, quería compartir, bueno, lo que ya había compartido en el WhatsApp de la iglesia, en cuanto a la ofrenda a los misioneros. Tengamos en cuenta que los misioneros también tienen sus gastos, sus necesidades, y pensemos en esos hermanos que sirven al Señor y dependen de las ofrendas de los hermanos de las iglesias. Así que ahí le pasé la cuenta, que estén ofrendando, que sigan ofrendando así como lo estaban haciendo, pero de esa manera. La iglesia tiene dinero suficiente como para absorber los gastos fijos que tiene, así que mientras tanto, por ahora, vamos a, con este fondo, pagar los impuestos, los servicios, y bueno, pero los hermanos misioneros siguen alimentando su familia, teniendo sus gastos, así que pensemos en ellos. Ya tenemos un monto que se ofrendó para los misioneros, pero sería bueno que sigamos apartando para ellos. Y también quería agradecer por este tiempo que pudimos tener, que es algo inédito para nosotros. Gracias a mi vecino que nos presta internet también, si no fuera imposible. Así que agradezco por eso y agradezco por este tiempo al Señor. Amén, amén. Amén. Bueno, hermano, no sé si hay algún saludo o algún otro mensaje que quieran enviar a la iglesia en este tiempo de cierre de la reunión, y después nos juntamos a las 11 de la mañana para la reunión de enseñanza. ¿Sí? ¿Hay algún hermano que tiene algo que compartir a los hermanos de la iglesia antes de cerrar con una oración? Les quería decir buen día, hermanos. No sé si se me escucha. Graciela les habla. Por el grupo de madres, nosotros seguimos el primer viernes y el tercer viernes de cada mes. Y la última vez ya pudimos hacer por intermedio de WhatsApp la reunión, que justamente hablamos de que Dios es nuestro consolador, ¿no? El consolador para los creyentes, para los que creen que hay un Dios, ¿no? El que nos anima, el que nos levanta, el que nos sostiene en todas circunstancias. Y que de esa misma manera, a través de WhatsApp por ahora, porque no todos tal vez pueden acceder a este medio, vamos a estar nuevamente juntas a la misma hora, a las 17:30, el primer viernes de marzo y el tercero. Que Dios los bendiga. Muy feliz de estar en esta reunión virtual. Amén, amén, gracias. Gracias por el comentario y seguimos realmente tomar esto. ¿Algunos hermanos más? ¿Algunos hermanos que bueno, y entonces vamos a orar. Voy a pedir a Misael, lo vi a Misael, no sé si todavía está Misael. Está Misael todavía en la persona que estamos acá.
Padre Celestial, te damos muchas gracias por este nuevo día de vida que nos has dado, Padre. Gracias porque nos permites poder entrar a tu presencia, Padre, y recordar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, de quien depende nuestra fe, Padre, en quien se construye nuestra vida. Te damos gracias, Padre, por este momento que a pesar de las distancias, seguimos teniendo el mismo espíritu, Padre, seguimos siendo iglesia delante de tus ojos, Padre, porque somos los redimidos por vos, los que la formamos, y no un espacio físico, Padre. Te pedimos, Padre, que podamos seguir glorificando tu nombre en nuestras casas, en donde estemos, y Padre, que podamos seguir siendo la columna y el baluarte de la verdad, y también, Padre, predicando el Evangelio. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos. Te pido por sus vidas y por sus familias, también por aquellos que no pudieron conectarse, que los bendigas también, Padre. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de la distancia, tu iglesia puede seguir en comunión con las distintas actividades, Padre, con las reuniones online. Te damos muchas gracias, Padre, por estos medios que nos permites utilizar, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y también bendícenos en lo que resta de este día y en la próxima reunión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Suficiente